Un saludo fraterno a todos los que han tomado parte de su agenda tan apretada para mirar este video. Este video forma parte de una secuencia de estudios bíblicos acerca de cómo interpretar la Biblia. Mi nombre es Samuel Marcano, soy vicerrector académico de Prometa, un programa que está diseñado para ayudarle a usted a desarrollar sus dones, las capacidades espirituales que le ha dado el Señor para servir en la iglesia local. Puede visitarnos en www.pro-meta.org y allí encontrará una diversidad de programas y niveles de formación que sin duda van a ayudarle en este proceso de desarrollar de manera eficiente y eficaz los dones espirituales. En esta ocasión estamos desarrollando esta serie sobre el estudio de los salmos. Ya en un video anterior hablamos sobre las características literarias de los salmos, su estructura en versos y en estrofas. Hablamos también de la riqueza que tienen esas figuras de la literatura como el símil, la metáfora, la hipérbole, la metonimia, todas figuras que están diseñadas para impactar el corazón. Decíamos que los salmos son una literatura escrita desde el corazón del poeta para el corazón del lector, de corazón a corazón. Pero tiene también una estructura que es necesario conocerla porque sin ese conocimiento difícilmente podríamos llegar a una interpretación profunda del contenido de los salmos. En esta ocasión queremos hacer un estudio del Salmo 1 como ejemplo de esa exégesis o de ese proceso hermenéutico o interpretativo que debe guiarnos en el estudio de cualquier salmo. El Salmo 1 es conocido por casi todos nosotros. Es un salmo corto, sencillo, pero de temas muy profundos. Y un elemento importante dentro del estudio de la literatura poética, en particular de los salmos, es hacerse varias preguntas claves que nos van a guiar en el análisis de esta literatura. La primera pregunta importante que nos hacemos cuando leemos un salmo es ¿quién fue su autor y en qué condiciones? ¿Cuál fue el contexto histórico que motivó la escritura del Salmo? En el Salmo 1 no aparece algún subtítulo que nos indique quién fue su autor. Tampoco aparece un contexto histórico o las razones por las cuales el salmista lo escribió. A diferencia, por ejemplo, del Salmo 3, que si pueden observar en sus Biblias, tiene un subtítulo que dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Allí nos dice que fue David quien lo escribió y nos dice que el momento histórico que produjo la escritura de este salmo fue cuando David huía de delante de Absalón. Este es un hecho histórico que está registrado en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15 hasta el capítulo 17. Nos recoge esta historia, triste historia por cierto. Pero en el Salmo 1 no tenemos una evidencia, por lo menos explícita, que nos diga quién lo escribió ni en qué contexto histórico. Cuando un salmo no nos señala su autor, se conocen como salmos huérfanos. Huérfanos porque se desconoce la paternidad literaria del salmo, o sea, quién lo escribió. Normalmente cuando no tenemos este dato incluido dentro del título del salmo, lo que hacemos es leer el salmo varias veces y en distintas versiones para ver si hay algún dato, alguna información, quizás el nombre de alguna persona, el nombre de algún lugar o la mención de algún evento que nos pueda ubicar más o menos en el tiempo histórico en que el salmo pudo haber sido escrito. Hay salmos, por ejemplo, que mencionan a los reyes. Entonces fueron escritos en el tiempo de la monarquía o después de la monarquía. Hay salmos que mencionan, por ejemplo, el tiempo en que Israel estuvo en la cautividad babilónica y entonces eso nos ubica o nos ayuda a ubicar el salmo en ese tiempo del cautiverio. Y así sucesivamente. Hay datos dentro de los salmos, algunas veces, que nos permiten más o menos ubicar su tiempo histórico. Pero no es así con el Salmo 1. A pesar de que no tenemos en el Salmo mucha evidencia específica y objetiva de quién fue su autor, hay un dato que llama la atención y es el hecho de que el salmista hace un contraste entre el varón bienaventurado y el hombre malo. Y dice que el varón bienaventurado, según lo describe el salmista, es como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta en su tiempo, que su hoja no cae, y del malo dice que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, este contraste lo hace también el profeta Jeremías
en su libro, capítulo 17, versículos 5 al 8. Y llama mucho la atención porque realmente la forma tan parecida en que ambos autores, tanto Jeremías como el autor del Salmo 1, presentan este contraste entre el hombre bienaventurado y el hombre malo, y el símil que hacen con el árbol plantado junto a corrientes de aguas y esta paja seca que la lleva el viento, es muy, muy parecido. Quiero leer a Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8, para que noten la similitud. Dice el profeta Jeremías: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora noten el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Es muy difícil pensar que no hubo conexión literaria entre este texto de Jeremías y el Salmo 1. Alguno de los dos tuvo que tomar del otro la fuente literaria para poder utilizar la figura. Yo tiendo a pensar que fue el autor del Salmo 1 el que utilizó a Jeremías como texto literario para él desarrollar su figura. Y tiendo a pensar así porque el Salmo 1 es un salmo sapiensal, es un salmo didáctico que intenta enseñar el valor de la sabiduría. Y el escritor del Salmo 1 se dan cuenta que invierte el orden del contraste. Jeremías primero habla del hombre malo, del maldito que pone su confianza en los recursos humanos. Y luego habla del varón que es bendito de Dios porque confía en el Señor. Y esto es así en Jeremías porque justamente el reclamo del profeta en el capítulo 17 es hacia Judá y su inclinación a buscar alianzas con otros reyes para defenderse en lugar de confiar plenamente en Jehová. Entonces por eso él enfatiza primero la maldición al hombre que confía en el hombre. Ahora, el escritor del Salmo 1 cambia la figura, coloca primero al varón bienaventurado, porque esa sería la secuencia lógica de una literatura sapiensal. Primero habla de lo bueno, primero habla de lo favorable y luego en contraste de aquello que es desfavorable o que está fuera de la voluntad de Dios. Como muchos proverbios, por ejemplo, que dicen que el hijo sabio alegra el corazón de la madre, pero el hijo necio es tristeza de su padre. Entonces hay un contraste, y los proverbios son también literatura sapiensal. Hay un contraste, primero destacando lo positivo y luego lo negativo. Esa es la estructura que desarrolla el escritor del Salmo 1 y creo yo que está tomada de Jeremías. Por esa razón, y como Jeremías fue un profeta que vivió durante la última parte precisamente de la debacle del reino de Judá, cuando los babilonios vinieron y los tomaron cautivos, se los llevaron a Babilonia y allí estuvieron 70 años en ese cautiverio triste y desfavorable para el pueblo. Jeremías vivió durante todo ese periodo. Él mismo fue luego tomado cautivo y murió en Egipto. Entonces, Jeremías vivió todo ese episodio en la historia de Israel. Por eso pienso que este salmo pudo bien haber sido escrito después de ese tiempo de cautiverio en Babilonia. Es decir, en el regreso, cuando el pueblo, Dios los perdonó por su pecado de idolatría y les dio la oportunidad de regresar a su tierra, reconstruyeron Jerusalén, levantaron los muros, de nuevo restauraron la adoración y reconstruyeron el templo. Entonces recuerdan que cuando el pueblo estaba en Babilonia, Dios en su misericordia permitió a través de 3 grupos de personas que regresaron, cuyos líderes eran Zorobabel, Esdras y Nehemías, en ese mismo orden, reconstruyeron entonces la nación. Reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el culto, reconstruyeron el templo. Y un personaje que tuvo que ver mucho con esa reconstrucción y a quien yo atribuyo la paternidad del Salmo, aunque por supuesto es una teoría nada más, es a Esdras. ¿Por qué Esdras? Porque dice la Biblia de Esdras que era un escriba, diligente en la ley de Dios. Ya la palabra escriba define a Esdras como un estudioso de la ley
que no solamente estudiaba el texto bíblico, sino que se esforzó en preservarlo para la siguiente generación. Un escriba precisamente hacía eso, cuidaba muy bien de que los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento fuesen copiados y de esa forma conservados de una generación a otra. Pero dice el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que Esdras era una persona que con pasión hacía 3 cosas claves. 1, estudiaba la Biblia. 2, obedecía a la Biblia. Y 3, enseñaba la Biblia al pueblo. Uso la palabra Biblia, por supuesto, para referirme a los libros de la ley, que en aquel momento eran los que estaban al alcance de Esdras. Entonces noten que sí, Esdras sería un excelente candidato para haber escrito un salmo como este, cuyo centro o cuyo eje es el estudio, la meditación constante de día y de noche de la palabra de Dios como garantía de una vida fructífera. Entonces, tiene todas las credenciales este autor para haber sido quien escribió el Salmo 1. Y me parece también que una buena razón para haberlo escrito es el hecho que lo que precisamente causó la debacle moral y espiritual y territorial del pueblo de Israel fue haber desobedecido la ley de Dios. Ustedes recordarán que cada vez que un rey asumía su reinado, había un acto que se hacía donde se escribía, se hacía una copia del libro de la ley, era leída en voz alta delante de todo el pueblo, y esa copia entonces el rey la debía tener con él permanentemente para precisamente meditar en ella, leerla y vivirla. Porque el gobierno del rey era limitado por la ley de Dios. No tenía un poderío absoluto, sino que el poder del rey y el gobierno del rey debía estar bajo el control y las directrices de la misma ley de Dios. Pero cuando los reyes empezaron a olvidar ese pequeño detalle, de leer, de estudiar y de poner por obra la ley de Dios, entonces empezaron a volverse a los ídolos, a hacer alianzas militares, a engrandecer sus territorios simplemente por orgullo personal, por avaricia o por deseo simplemente de mantener su estatus, y eso causó, por supuesto, la destrucción no solamente del rey como persona y su familia, sino de la nación entera. Así que este salmo bien puede recoger esa reflexión. Ahora que pagamos con creces el precio de nuestra desobediencia, fuimos llevados cautivos a tierra extraña en Babilonia. Dios en su misericordia nos permite regresar del cautiverio. ¿Vamos a seguir desobedeciendo la ley? ¿O vamos a aprender de esa amarga experiencia y entonces vamos a volvernos un pueblo en cuyo corazón esté la ley de Dios, gobernando sus pensamientos, gobernando sus decisiones, que sea nuestra columna vertebral? Entonces la reflexión del Salmo 1 es válida. No solamente reconstruir una nación políticamente hablando, ni siquiera haber reconstruido el templo para tener de nuevo un lugar de culto en Israel, sino reconstruir el lugar que debía tener la ley de Dios en el corazón de la nación. Por todo ello, entonces, considero que pudo haber sido Esdras quien escribió este salmo con ese objetivo, de regresar de nuevo la ley de Dios al corazón del pueblo. Ustedes notarán que el salmo tiene básicamente 3 estrofas, aunque la mayoría de las traducciones al español realmente dividen el salmo en 2 estrofas, del verso 1 al verso 3 o versículo. La verdad es que la palabra versículo y verso son sinónimas, solo que cuando hablamos de un poema, por lo general utilizamos la palabra verso. La Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos, eran libros completos con escritura corrida, pero llegó un momento en que algunos estudiosos de la escritura tuvieron la idea de organizar los libros de la Biblia o dividirlos en secciones grandes, llamadas capítulos, y secciones más pequeñas o unidades de pensamiento más pequeñas, a los cuales llamaron versículos o versos. Entonces la palabra versículo y verso se usa indistintamente. Para el caso de la poesía, utilizo verso precisamente porque en la estructura poética el verso es esa unidad pequeña de pensamiento, es la unidad mínima de sentido dentro de un poema, el verso. Y luego varios versos que están desarrollando un tema específico,
a eso se le llama estrofa. Por esa razón decimos que en el Salmo 1, la mayoría de las traducciones al español tienen 2 estrofas, porque hay 2 grandes temas. Una, el varón bienaventurado, el varón que Dios bendice, y que es del verso 1 al verso 3. Y la segunda estrofa, que es el contraste, las personas malas, las personas impías, los pecadores, que van del verso 4 al 6. Sin embargo, yo he encontrado que si bien es cierto que el tema de la primera estrofa, los versículos 1 al 3, es el varón bienaventurado, el tema de la segunda estrofa son los malos y sus características. El versículo 6 realmente no habla ni de los bienaventurados ni de los malos, habla de Jehová. Porque noten el verso 6 lo que dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. El sujeto de ese verbo conocer es Jehová. Por lo tanto, esa estrofa, el protagonista o el sujeto principal es Jehová. A mi entender, ese verso 6 debería ser considerado como una tercera estrofa, donde se determina el destino que Jehová va a dar a cada uno de estos 2 personajes, del hombre bienaventurado y del hombre pecador. Entonces, en forma general, yo encuentro que el Salmo tiene, en la primera estrofa, describe al varón que Dios aprueba, al varón que Dios aprueba. Luego, en la segunda estrofa, al varón que Dios reprueba, o la persona que Dios reprueba. Utilizo la palabra varón en sentido general aquí. Y en la tercera y última estrofa, que es el versículo 6, el destino que Dios le da a cada una de esas personas. Ahora, adentrándonos un poco en la primera estrofa. La primera estrofa es una descripción de aquella persona con quien Dios está de acuerdo. Y empieza con esa palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es traducida por algunas versiones como feliz o dichoso. Y sí, ciertamente tiene esta idea en español, pero la palabra feliz en español, en nuestra mente, se refiere a un estado del alma o del ánimo de la persona donde se siente realmente realizado, donde siente que ha llegado a un nivel o a una situación en que prácticamente los problemas han desaparecido y la persona disfruta como de una paz interior, de una serenidad, y entonces puede decir con toda propiedad: oye, yo estoy feliz o yo soy feliz. Sin embargo, esta palabra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo no tiene la idea de haber logrado, de haber llegado a un estado de tranquilidad o de disfrute. La palabra más bien tiene la idea de a quienes Dios aprueba. Es como un sello de aprobación de Dios sobre esta persona. Y Dios aprueba a esta persona porque piensa de una forma o actúa de una manera en que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, son bienaventurados aquellos que actúan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la palabra bienaventurado es un sello de aprobación de Dios para aquellas personas que se conducen de acuerdo a su voluntad. Noten que casi siempre que aparece la palabra bienaventurado en la Biblia, hay una frase descriptiva posterior que nos dice a quienes Dios aprueba. Por ejemplo, hay un salmo que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. También hay otro salmo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y Jesús en las bienaventuranzas, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, también utiliza esas frases descriptivas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, que nos presentan o que nos señalan a quienes Dios aprueba. De nuevo, el concepto tiene que ver con la aprobación divina de aquellas personas que se conducen bajo la voluntad de Dios. ¿Y por qué Dios aprueba a este varón del versículo 1? Este varón es aprobado por Dios porque hace 3 cosas, o mejor dicho, deja de hacer 3 cosas. Es decir, Dios aprueba a este varón porque se resiste a andar en el consejo de los malos, estar en el camino de pecadores y sentarse en la silla de escarnecedores. Estas 3 acciones este varón las rechaza, las evita. Y es interesante que entonces esta primera estrofa empieza con lo que el varón deja de hacer, con lo que el varón se resiste a hacer o rechaza,
que es escuchar ese consejo de los malos, andar en ese camino con los pecadores o sentarse en la silla de escarnecedor. El primer verso, que tiene 3 líneas poéticas, lo que hacen es describir el grado de corrupción o la degradación de la moral en la persona. Fíjense que los verbos son verbos de acción que van de mayor a menor, de la acción más fuerte a la acción más pasiva. Entonces, primero, la primera línea poética, el varón no anda en consejos de malos, usa el verbo andar, que es moverse, que es caminar, que es desplazarse. La segunda línea poética dice, no estuvo en caminos de pecadores. Estar, a diferencia de andar, ya es más estático, ya la persona está parada, está de pie, no se está moviendo. Y la tercera línea poética, se sienta en silla de escarnecedores. Ahora ya ni siquiera está parado, ahora está sentado, y la idea precisamente, si se dieron cuenta, es que hay una degradación, los verbos lo indican, andar, pararse, sentarse, y interesante que lo que el autor está diciendo es que en cada uno es como bajar unas escaleras donde cada escalón es peor que el anterior. O sea, si malo es andar en consejos de malo, peor es estar en caminos de pecadores. Y mucho peor es sentarse en silla de escarnecedores. ¿Cuál es el concepto que está manejando el salmista? Por supuesto, el hombre no llega a desarrollar hábitos pecaminosos de la noche a la mañana. No, empieza con simplemente escuchar consejos, escuchar frases, escuchar expresiones. Los medios de comunicación, si fuésemos a aplicarlo al día de hoy, bombardean a la persona las 24 horas, 7 días de la semana, con mensajes, con imágenes que perturban la mente, que perturban el espíritu. Y esos son como equivalentes a los consejos de malos, de los cuales habla aquí el poeta, que bombardean nuestro entendimiento permanentemente. Seguramente vamos a rechazar muchos de esos consejos de malos, pero habrá algunos que podrán penetrar en nuestra mente, que podrán encontrar nido en nuestro pensamiento. Eso es posible. Y entonces empezamos a acariciar esa idea que, aunque se opone a la voluntad de Dios, bueno, de repente pudiera resultarnos atractiva en algún momento. Dice luego, está en caminos de pecadores, la figura de pararse y ver el camino de los pecadores como si fuese un camino a seguir, nos está hablando de aquella persona que ya no solamente está escuchando los consejos, ahora está observando el modelo de vida, porque aquí la palabra camino de pecadores se refiere al modelo de vida, a la forma como viven aquellos que están de espaldas a Dios. Por ejemplo, cuando una persona en su trabajo dice, oye, mi compañero de trabajo hizo este negocio, que aunque es ilícito, aunque no es legal, le resultó en mucho dinero y salió bien y nadie lo descubrió. Entonces hay como una cierta envidia y un cierto deseo de hacer lo que este compañero de trabajo hizo. Los adolescentes, los jóvenes que a veces idolatran a ciertos cantantes, a ciertos deportistas, y entonces hay una especie de anhelo, quiero ser como él, quiero ser como ella. Esto es lo que el autor está diciendo aquí. Está ahora parado observando el camino de los pecadores, el estilo de vida de aquellos que no le dan gloria a Dios y que viven de espaldas a Dios, como que si fuera un estilo de vida a imitar. Ya lo está considerando, ya lo está pensando seriamente. Y luego la última línea poética, se sienta en la silla de los escarnecedores, o sea, hace alianza con ellos. Hay una traducción que justamente lo coloca así, hace alianzas con los escarnecedores. Y la palabra escarnecedor significa alguien que se burla deliberada e intencionalmente de Dios. Hace cosas, dice cosas, planifica cosas que todas van en contra de la voluntad de Dios, que niega a Dios, de hecho. Pues es una persona que no tiene absolutamente ningún temor a Dios. Ya en ese nivel de degradación, la persona vive como un burlador de Dios. Ya no le importa, ya se ha formado una cierta coraza de impiedad, una cierta resistencia a la voz del Espíritu Santo. Y ya la persona no entiende razones, está en un hábito pecaminoso permanente. Y me parece que apropiadamente el salmista ha descrito cómo fue el proceso de esa debacle moral y espiritual
de los reyes de Israel que condujeron posteriormente al tiempo de la esclavitud, del tiempo de la invasión de naciones extranjeras a Israel, que precisamente perdieron el regalo de la tierra prometida, perdieron la tierra que Dios les había prometido, porque la presencia de Israel en la tierra prometida estaba condicionada a la obediencia al pacto. Ese pacto no fue obedecido por culpa de haber bajado esos escalones paulatinamente hasta llegar a practicar cosas indecibles, sacrificar a sus hijos, pasarlos por el fuego, la inmoralidad sexual, la opresión a las viudas y a las personas pobres, en fin, cosas que jamás se podría haber pensado que Israel iba a practicar, fueron practicadas. Y ese último escalón como que fue la gota que derramó el vaso, y por fin dieron al traste con el proyecto de permanecer en la tierra prometida. Este varón bienaventurado, según el salmista, rechaza cualquier insinuación del pecado desde el mismo momento que aparece. Desde el primer momento que el pensamiento o el consejo de los malos empieza a rondar por su mente, él lo rechaza. Ahora, en lugar de eso, el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. En otras palabras, esta persona es aprobada por Dios porque rechaza el pecado en cualquiera de sus formas y más bien abraza la palabra de Dios, la hace suya, la ama. Porque aquí el salmista usa la palabra delicia, es decir, algo que causa placer, que causa gozo. Y está concentrada en esa ley, o sea, medita en ella permanentemente. Usa la frase de día y de noche, que es una forma de decir, lo practica de manera permanente. La lee, la estudia, la medita, la obedece y la comparte con otros. Más o menos lo que describe Esdras capítulo 7, versículo 10, que hacía este escriba diligente. Estudiaba, obedecía y enseñaba la ley de Dios. Entonces, la columna vertebral de esta persona, lo que le da sentido a su vida, lo que dirige sus pensamientos y sus decisiones, es la palabra de Dios. El resultado de una vida centrada en la palabra de Dios lo coloca el salmista en el verso 3. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces allí está el símil o la comparación de esta persona centrada en la palabra de Dios con un árbol frondoso que está siempre verde, que fructifica en el tiempo en que debe hacerlo y que todo lo que hace, o sea, sus acciones van a prosperar. Dios prospera lo que hace. Dios bendice sus obras. Sus decisiones son tomadas apropiadamente y por eso, porque son tomadas de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto van a tener siempre la bendición del Señor. Luego que describe al varón bienaventurado, el salmista entonces lo contrasta con los malos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esta paja seca que va en el desierto, rodando de un lugar a otro. Entonces es estéril porque está seca, es inestable porque el viento la mueve de aquí para allá. Y una persona seca e inestable, en sentido figurado, es una persona que está vacía por dentro. Se pliega a lo que mejor le parece. Va cambiando de una ideología a otra. No tiene absolutamente ningún tipo de estabilidad. Se agarra de lo que él cree que le puede dar firmeza, pero lo puede soltar con la misma rapidez con que lo agarra y abrazar otra cosa. Estas personas cuya vida no está dirigida por algo firme, por un fundamento fuerte como es la palabra de Dios, dice el salmista en el verso 5 que ellos no se levantarán en el juicio. O sea, la figura es, no tendrán oportunidad en el juicio de Dios. No tendrán nada que argumentar frente a Dios. Y dice que tampoco van a estar en la congregación de los justos. O sea que no van a tener oportunidad frente a Dios de argumentar nada a su favor, pero que por otro lado Dios los va a excluir. Y es interesante que en una sociedad que enfatiza mucho la inclusión, que no importa cómo estés, Dios dice que la vida que Él espera que vivamos sea de acuerdo a su voluntad. Y cuando alguien vive no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad y con su propia agenda, esta persona no forma parte
del pueblo de Dios, de aquellos que Dios ha escogido para sí. Entonces Dios excluye a las personas que andan de manera impía y pecadora. Y en el último verso, el verso 6, que con este verso el salmista llega a un cierre o conclusión de este contraste de estos dos hombres, dice el salmista que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Curiosamente, el verbo conocer tiene un campo semántico bastante amplio. Significa, por supuesto, el conocimiento primario que tiene uno de alguna persona, de algún objeto, de algún evento. Es un proceso cognitivo donde yo puedo identificar ciertos elementos en alguien o en algo, y tiene ese sentido básico. Pero también, por ejemplo, el verbo conocer se utiliza para relaciones profundas entre dos personas, incluso relaciones íntimas. Por ejemplo, el libro de Génesis dice en el capítulo 4 que Adán conoció a su mujer Eva. Y nos lo dice en el capítulo 4, pero en el capítulo 3 ya la conocía. Ahora, ¿por qué el escritor de Génesis dice en el capítulo 4 que Adán conoció a su mujer Eva? Porque el verbo conocer significa tener intimidad marital. Tuvieron una intimidad y como resultado, por supuesto, tuvieron hijos. Entonces, la idea de conocer también es usada en ese sentido, de tener una relación profunda o íntima con alguien. Pero también conocer significa ayudar, proteger. Y en algunos casos la palabra también significa garantizar, garantizarle algo a alguien. Cuando uno le garantiza el pago completo de algo que compró, se puede usar ese verbo conocer. Entonces noten que tiene un campo semántico bastante amplio. Y yo creo que en este verso 6, la palabra conocer tiene ese sentido de que Jehová protege, Jehová cuida, o también Jehová guía el camino de los justos. Y por qué no, también se puede pensar Jehová garantiza que ese camino va a tener un final de acuerdo a su voluntad. Es decir, el destino de los justos está garantizado por Dios, está cuidado, está preservado. Y por eso precisamente el contraste o el antónimo de esa primera línea poética, de que Jehová conoce el camino de los justos, sería que la senda de los malos perecerá. Si por un lado Dios preserva, cuida la vida de los justos, por otro lado los malos están condenados a la destrucción, al fracaso, a perecer. Y por eso ese verso 6 cierra muy bien con todo lo que el Salmo está diciendo. Algunas conclusiones que pudiéramos sacar ya en esta parte final. Número 1, la persona que teme a Dios debe resistir al pecado en cualquiera de sus formas. Incluso cuando el pecado apenas empieza a ser un pensamiento, desde allí tenemos que presentarle batalla y no dejar que ese pensamiento se apodere de nosotros, llegue a nuestro corazón y luego se convierta en un hábito donde va a ser más difícil luego regresar a la comunión con el Señor. Entonces, resistir al pecado en cualquiera de sus formas. Una segunda lección importante es que necesitamos hacer de la palabra de Dios el eje de nuestra vida. Necesitamos que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos y que nuestras decisiones sean decisiones tomadas sobre la base de la palabra de Dios. Importante también, y quizás un tercer principio, es descansar en el Señor. Él guía nuestro camino, Él nos protege, Él nos cuida en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Y creo que es importante finalmente decir que realmente nosotros siempre vamos a tener esta posibilidad en nuestra vida, estos dos caminos que se abren en la toma de nuestras decisiones. Siempre se nos va a presentar la oportunidad de tener que decidir si vamos a obedecer a Dios, si vamos a obedecer la Escritura, o vamos a obedecer nuestras propias pasiones, nuestros propios pensamientos y nuestros deseos. Esos dos caminos estarán allí. La decisión es nuestra, pero finalmente Dios señalará o juzgará cuál será el destino de la decisión que nosotros tomamos. Honrar a Dios y sujetarnos a su palabra, o vivir de espaldas a Él con nuestra propia agenda, y luego Dios ha determinado que el final de ese camino será la destrucción. La decisión está en tus manos. Queremos darle gracias a Dios por el tiempo que ha invertido en ver este video. Desde nuestro corazón está el deseo de que estas herramientas puedan ayudarles en su lectura
y comprensión de la palabra de Dios. Les habló Samuel Marcano y esperemos que estas herramientas sean de bendición para todos ustedes. Visítenos en nuestra página web www.pro-meta.org. Allí encontrará excelentes recursos como estos para ayudarle en su crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga.